La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Libro de Efesios, en el capítulo 1, verso 22 y 23. El apóstol Pablo está hablando especialmente acerca de la iglesia. Y dice, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo de sus pies. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Venimos hablando sobre el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, pero hoy respecto a las iglesias. ¿Por qué Jesús está en medio de los candelabros de oro? Recuerde que los candelabros de oro representan las iglesias que Cristo compró y lavó con su poderosa sangre. Para esto quiero llevarlos al libro de Apocalipsis para entrar entonces de lleno en lleno en el estudio que estamos trayendo a través de las verdades supremas. Nos dice en Apocalipsis capítulo 1 y versículo, especialmente el versículo 11. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y dice el apóstol Juan, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestidos de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñidos, refulgentes como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, que son los pastores. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y yo soy el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Venimos hablando entonces respecto a estas iglesias. En el programa anterior di una definición detallada de lo que significa la iglesia. Pero quiero continuar hablando sobre esos detalles de la iglesia. El pasaje que leíamos de Efesios capítulo 1, verso 22 y 23, nos habla acerca de la iglesia. Aquí la asamblea es la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo, que viene a ser el cuerpo de él, el carácter de este grupo es 100% regenerado. Es el 100% una iglesia purificada por la sangre preciosa de nuestro Señor. Y la razón de su existencia es el ministerio bautismal del Espíritu Santo, que coloca en este cuerpo de Cristo a los que creen, a los creyentes
que son verdaderamente creyentes. Aquí no cuentan con los incrédulos, sino cuentan con los creyentes en Cristo Jesús. Ahora que esta iglesia está ocupada es de llevar la verdad a los incrédulos para que se arrepientan de sus pecados, de su incredulidad, y que vengan al conocimiento de la verdad y que sirvan a Dios también por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, esta iglesia que el Señor ha comprado con preciosa y gloriosa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, esta iglesia ciertamente le pertenece a Cristo Jesús, pues Él mismo la compró. Y entonces esta iglesia tiene un solo espíritu. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, que es el Espíritu de Dios. Y por lo tanto, cuando hay un solo espíritu, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, entonces ese creyente mantiene la paz, mantiene completamente el amor. El Espíritu, sus frutos es paz, es amor, es bondad, es alegría, es fe, es mansedumbre, es dominio propio. Cuando ese grupo es revestido de este espíritu, es una iglesia gloriosa. Pero otros se llaman la iglesia de Dios, pero los vemos que son pleitistas, divisionistas. A cada rato se están dividiendo. A cada rato un grupo por allá y otro grupo por allá. No se aman entre sí. Eso no es tener el Espíritu de Dios. La verdadera iglesia donde el Señor se mueve es la iglesia que realmente está dispuesta a los cambios. Y aquellos que están dentro de la iglesia, que no están dispuestos al cambio, tendrán que ser apartados por el mismo Señor. Porque los que no son hijos no son herederos y no pueden permanecer para siempre en su casa. Solo aquellos que son verdaderamente hijos. Podemos considerar entonces, como dije al principio, la iglesia es aquella iglesia que en verdad ama al Señor y hace las cosas de su Señor Jesús. Esta iglesia es universal, está por toda la faz de la tierra. Ahí están incluidas todas las denominaciones que temen, honran a Dios y que se basan en los estatutos, preceptos, ordenanzas, mandamientos y leyes del Altísimo que están aquí escritas, inspiradas por el Espíritu Santo a 40 hombres en un término de 1600 años. Y esta es la iglesia que es universal, incluye a todos los creyentes, los que se hallan en todo lugar de la tierra y los que están en los cielos, ya que han partido para estar en la presencia de Dios. Por lo tanto, en Hebreos capítulo 12, verso 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Los que ya están en los cielos son aquellos que tienen ya espíritus perfectos, perfeccionados por Dios mismo. Entonces, hablando estrictamente, la iglesia no es invisible, porque muchos de sus miembros son bien visibles. Una designación mejor es la iglesia universal. No estoy hablando de aquellas que venden flores. No estoy hablando de aquellos que le venden cuantas cosas hay para que a usted se le vayan los diablos, y eso no es cierto. Entonces, no estoy hablando de ese tipo, no estoy hablando de ese tipo de creyentes. Estoy hablando de creyentes que en verdad viven la gloriosa palabra de Dios. En el libro de Romanos,
en el capítulo 16, en cuarto lugar, según Romanos capítulo 16, verso 5, nos dice también las Santas Escrituras: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Aquí vemos una iglesia local que está ciertamente en la casa de uno de aquellos hermanos preciosos. También en la carta a los Corintios. En la primera carta, capítulo 16 de Corintios y versículo 19 nos dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. En el libro de Colosenses, en el capítulo 4, verso 15 de esa carta, nos enseña el apóstol Pablo también en esta interesante carta. Libro de Colosenses, recalcando según el capítulo 4 y versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, a la iglesia que está en su casa. Habla de dos iglesias ahí, que son iglesias locales. La iglesia que está en la casa de Filimón, según el verso 2. Entonces, aquí hay grupos de personas que están bien localizados, iglesias en casas. La naturaleza de las personas, por lo menos en los tiempos del Nuevo Testamento, sería la de aquellos que profesan haber aceptado a Cristo como su Salvador personal. En algunos casos, aquellos que solamente profesan o profesaban, pero que no poseían la salvación, habrían estado asociados con las iglesias locales, pero no estaban convertidos. Eso es triste, eso es lamentable, estar en una congregación y no ser salvo. Salieron de nosotros, dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19. 1 de Juan, capítulo 2, verso 19. Aquí el apóstol Juan dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir, que muchas veces Dios tiene que hacerlos disparar a aquellas personas que no pertenecen al cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué no pertenecen? Porque escuchan tanta palabra, pero de todos modos jamás penetra esa palabra en ellos, porque ellos están tan duros, tan cerrados, que no le dan lugar a las gloriosas verdades que transforman, que dan vida, que dan cambios, pero la gente no quiere recibir esa verdad. Se vuelven caprichudos, rebeldes, indomables, no quieren sujetarse, y Dios dice: te vas de esta casa, te vas de mi iglesia. Por eso vemos esos grupos irse para otras iglesias a causar problemas a otras congregaciones. Porque el problema no es la congregación de donde han salido. El problema está en el corazón de los que salieron. Esa es la situación. Porque los que salen de una congregación donde se les enseña, se les predica, se ora por ellos, cuando están enfermos se les visita, se va a interceder por ellos, y cuando tienen necesidades se les suple algunas necesidades, y todavía así salen zapateando y salen renegando. Y entonces esas personas nunca fueron cambiadas por su corazón testarudo, por tener un corazón como un pedernal tan endurecidos. Y entonces se van murmurando, se van criticando, y algunas veces hacen cosas terribles para aplastar el ministerio de donde salieron. Cuando usted se coloca en esa posición,
Arrepiéntase lo más pronto posible. Ojalá Dios traiga el cambio tan grande que usted necesita. Pero es necesario que usted reconozca que si se salió en tremenda soberbia de la iglesia, murmurando, criticando, comiéndose a su propio pastor, debe de arrepentirse, porque usted ha sido sacado y ni cuenta se ha dado. Entonces, el apóstol dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Se da cuenta entonces la situación. Pero ahora, ¿qué hace Dios con estos? Dios los ama, pero lastimosamente que tienen a Jesús afuera, no está dentro de sus vidas. Y todavía Dios en su alto voltaje de amor está tocándoles a la puerta de su corazón. Por ejemplo, Apocalipsis 3:20 le dice a todos aquellos que lo han sacado, a todos aquellos que tienen a Jesús afuera, el Señor está en la puerta y les está diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Los invita a tener una gran coinonía, es decir, una gran comunión con ellos. Él quiere participar junto con ellos de una linda cena. ¿De cuál cena? La cena que se dará también en los cielos, porque todo está preparado para esa gran cena. Y si no le abren la puerta de su corazón para que él entre, entonces no participarán de la comunión con el Señor, ni tampoco de sus manjares. Pero Dios en su alto amor les llama diciendo, estoy aquí a la puerta. Tú tienes la llave para abrir la puerta de tu corazón. Yo quiero entrar, quiero sanarte, quiero quitar tu orgullo, tu amargura, quiero quitar el 100%, ese espíritu vengativo que tienes, ese espíritu de murmuración, ese espíritu de odio contra los demás, ese espíritu que te agobia, totalmente endureciéndote. Y aquí yo quiero sanarte. Yo quiero traer medicina a tu espíritu, a tu alma. Déjame entrar. Es la voz del Señor a tu corazón. Pero cuando no se le hace caso al Señor, las cosas cambian. Pero para que fueran iglesias cristianas, las personas tendrían que haber hecho una profesión de fe en Cristo Jesús. Si no han hecho una profesión de fe en Cristo Jesús, recibiendo a Jesús en su corazón, no pertenecen a ninguna iglesia cristiana. Aunque se congreguen en alguna iglesia cristiana, el Señor dice, estos no son míos. ¿Quiénes son los de él? Los que han abierto su corazón, lo invitaron a cenar y lo invitaron a morar y que fuese su Señor, su Dios, su Rey. ¿Cuáles eran las características de estas iglesias? Bueno, una era geográfica, otra profesión de fe en Cristo Jesús, otra la práctica del bautismo y la cena del Señor, y otro el ejercicio de responsabilidades de grupo como la enseñanza. Ahora, en tercer lugar, el concepto nuevo testamentario de la iglesia. Se ha dicho, o mejor dicho, se ha hecho costumbre centrar el concepto de la iglesia en la iglesia universal y local, pero algunas veces erróneamente a las categorías que se les llaman invisible y visible. Pero la verdadera iglesia de Jesucristo es una iglesia universal, aunque está compuesta de muchas iglesias locales de diferentes naciones, tribus, lenguas y nación. Pero aún universal y local, no
parecen abarcar todas las facetas del concepto universal. Sirve bien como clasificación para el cuerpo de Cristo, ya sea en la tierra o en los cielos. Véase Hebreos capítulo 12, verso 23. Pero lo cual necesita más definición. ¿Cuánto de local tiene la iglesia local? Como hemos visto ya anteriormente, algunas veces local significa la iglesia en una casa o en alguna ciudad. Esta es una unidad tal local, es decir, tan local como se ilustra en el Nuevo Testamento. Pero la iglesia en Corintios, según el capítulo 1, verso 2, tiene que haber incluido varias iglesias de casa. Sin embargo, eran local, en que estaba confinada a la ciudad de Corinto y no incluía a otras iglesias que había en Grecia, como la iglesia en Tesalónica, según el capítulo 1, verso 1. Pero la iglesia en singular se usa para designar varias iglesias en una región, según vemos a la luz de Hechos capítulo 9, verso 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, por toda Galilea, por toda Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Eran iglesias vivas, iglesias de potencia. Aquí la iglesia incluía a grupos por toda Judea, Galilea, Samaria. Cuando Pablo persiguió a la iglesia en los días previos a su conversión, él no se limitó a una iglesia local, como dice la Biblia en 1 de Corintios capítulo 15, verso 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dijo Pablo, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero Dios lo llamó de la condición que se encontraba Pablo, amargado, todo lleno de odio, lleno de espíritu de venganza contra Dios. Pero Dios vio a este hombre realmente que tenía un corazón sincero. Y Dios en su misericordia no lo mató, sino que lo cambió. Le cambió el corazón de blasfemo a ser un hombre honesto, fiel a Dios y a su palabra. Un hombre perseguidor a ser una persona con corazón de nodriza, de cuidar el rebaño de Dios, de cuidar la iglesia del Dios vivo, del Dios santo. Así que el concepto de la iglesia local puede también incluir un grupo en una sola casa, los varios grupos en una ciudad, o aún los muchos grupos en una región. Aún con estas categorías, 1 de Corintios capítulo 10, verso 32, puede que no se aplique alguna de ellas, no ser tropiezo a la iglesia de Dios. Tiene que referirse a grupos visibles, pero no a todos ellos, aún en una región. Tiene que concernir a cualquier aspecto de la iglesia visible con la cual uno esté en contacto. Queridos televidentes, es necesario tener a Jesús en el corazón para pertenecer a una iglesia local y especialmente a la universal. La iglesia pura, la iglesia limpia, la iglesia santa. Cuán importante es que nosotros ciertamente le demos toda la gloria y toda la preciosa honra y alabanza a nuestro gran Dios todopoderoso. Como dije, es importante darle el corazón al Señor, invitarlo a morar dentro de nosotros mismos. A partir de ahí somos totalmente llamados a ser hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, entonces pertenecemos a esa iglesia. Si somos hijos de Dios, tenemos todo el derecho de ser
herederos con Dios, coherederos con Cristo. Doble herencia. Pero si no tenemos a Jesús, no tenemos derecho entonces a esas riquezas de bendiciones. Pero si amamos al Señor, le serviremos, le honraremos, viviremos vidas puras, vidas santas, vidas que en verdad alegran el corazón de nuestro Creador, de nuestro Salvador Jesucristo. Aquellos que en verdad se encuentran perdidos, arruinados en sus delitos y pecados, el Señor los llama al arrepentimiento, los llama a la restauración, los llama para darles completamente vida. No importa si es un borracho, drogadicto, ladrón, asesino. No importa si es uno que está abandonado en todo tipo de salvajismo. Si se arrepiente y se aparta del pecado para amar a Dios sobre todas las cosas, entonces usted pasa a ser miembro del cuerpo de Jesucristo para siempre. Queridos televidentes, si usted realmente ha decidido darle el corazón al Señor, yo quiero tener una palabra de oración para usted. Cierre sus preciosos ojos y diga conmigo: Señor mi Dios, reconozco que me amas y que fuiste a la cruz del Calvario para dar tu vida, para rescatarme y librarme de toda condenación. Te pido perdón, mi amado Jesús. Perdóname y límpiame de todo pecado, y también entra a mi corazón y haz los cambios que yo no he podido hacer. Hazme hoy, Señor, tu hijo, tu hija. Hazme, Señor, el 100%. Uno que esté en tu presencia todos los días de mi vida. Que pueda darte, oh Dios, loor por todos los siglos de los siglos. Muchas gracias por perdonarme. Gracias por venir a morar en mi corazón, Señor. Muchas gracias. Si usted hizo esta oración, crea que Dios le ha perdonado. Crea que Dios ha venido a su propia vida. Ahora regocíjese y congréguese. Lea la palabra, doble sus rodillas y hable con el que le ha perdonado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios le guarde y le bendiga. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.